Fenomenología del espíritu. 1807. Por Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Página 36 a 38. La experiencia de la conciencia. Ciencia de la experiencia de la conciencia. Introducción. Propósito y método de esta obra. Pero nuestra intervención no resulta superflua solamente en el sentido de que el concepto y el objeto, la pauta y aquello a que ha de aplicarse, están presentes en la conciencia misma, sino que nos vemos también relevados del esfuerzo de la comparación entre ambos y del examen en sentido estricto, de tal modo que, al examinarse a sí misma la conciencia, lo único que nos queda también aquí es limitarnos a ver. Lector escribe. Una vez que a un objeto conocido, se le asigna un concepto, no hay necesidad de estar indagando si es o no es. La conciencia, tiene pues ya el saber sobre el objeto, debido a que le asignó un concepto acordado como certero. Y aquí, puede haber confusiones. Hegel escribe. En efecto, la conciencia es, de una parte, conciencia del objeto y, de otra, conciencia de sí misma, conciencia de lo que es para ella lo verdadero y conciencia de su saber de ello. Y en cuanto que ambas son para ella misma es su comparación, es para ella misma si su saber del objeto corresponde o no a este. Es cierto que el objeto parece como si fuera para la conciencia solamente tal y como ella lo sabe, que ella no puede, por así decirlo, mirar por atrás para ver cómo es, no para ella, sino en sí, por lo cual no puede examinar su saber en el objeto mismo. Pero precisamente por ello, porque la conciencia sabe en general de un objeto, se da ya la diferencia de que para ella algo sea el en sí y otro momento, en cambio, el saber o el ser del objeto para la conciencia. Y sobre esta distinción, tal y como se presenta, se basa el examen. Si en esta comparación, encontramos que los dos términos no se corresponden, parece como si la conciencia se viese obligada a cambiar su saber, para ponerlo en consonancia con el objeto mismo, ya que el saber presente era, esencialmente, un saber del objeto. Con el saber, también el objeto pasa a ser otro, pues el objeto pertenecía esencialmente a este saber. Y así, la conciencia se encuentra con que lo que antes era para ella el en sí no es en sí o que solamente era en sí para ella. Así, pues, cuando la conciencia encuentra en su objeto que su saber no corresponde a este, tampoco el objeto mismo puede sostenerse, o bien la pauta del examen cambia cuando en este ya no se mantiene lo que se trataba de medir por ella, y el examen no es solamente un examen del saber, sino también de la pauta de este. Lector escribe. Si el objeto percibido no es lo que yo sé de él, es que tal vez, sea otro objeto parecido, por la mera apariencia. Hegel escribe. Este movimiento dialéctico que la conciencia lleva a cabo en sí misma, tanto en su saber como en su objeto, en cuanto brota ante ella el nuevo objeto verdadero, es propiamente lo que se llamará experiencia. Lector escribe. La experiencia, al ser un acto que demanda la puesta en acción de los sentidos y la medición, refuerza el saber sobre el objeto. No debería de haber más dudas, no más esa carga de extrañeza. Hegel escribe. En esta relación, hay que hacer resaltar con mayor precisión en el proceso más arriba señalado un momento por medio del cual se derramará nueva luz sobre el lado científico de la exposición que ha de seguir. La conciencia sabe algo, y este objeto es la esencia o el en sí, pero este es también el en sí para la conciencia, con lo que aparece la ambigüedad de este algo verdadero. Lector escribe. Lo que yo sé del objeto, ¿será algo real o es solo una confusión? Si miro a un gato, no siento ninguna ansiedad por averiguar si en realidad es un gato, ese concepto que se asoció con ese felino. Por experiencia, el concepto gato y el animal referido como gato, ya están en mi conciencia. Este proceso de percepción de concepto-objeto ya aceptado, me permite no analizar con suma atención si lo que veo es real o no lo es y puedo confiarme de esa asociación, para no abstraerme tanto en el proceso de un pensamiento enfocado de manera excesiva. El saber reemplaza a ese impulso de estar dudando de lo que se percibe. Hegel escribe.
vemos que la conciencia tiene ahora dos objetos, uno es el primer en sí, otro el ser para ella de este en sí. El segundo solo parece ser, por el momento, la reflexión de la conciencia en sí misma, una representación no de un objeto, sino solo de su saber de aquel primero. Pero, como más arriba hemos puesto de relieve, el primer objeto cambia, deja de ser el en sí para convertirse en la conciencia en un objeto que es en sí solamente para ella, lo que quiere decir, a su vez, que lo verdadero es el ser para ella de este en sí, por tanto, que esto es la esencia o su objeto. Este nuevo objeto contiene la anulación del primero, es la experiencia hecha sobre él. Lector escribe. Si el objeto no es lo que se sabe de él, entonces, aparece una nueva experiencia. Así, lo que sabía del objeto viejo, ya no se le aplica y de algún modo, se pretende transferir ese saber, viejo, al nuevo objeto. Hegel escribe. En esta exposición del curso de la experiencia hay un momento por el que ésta no parece coincidir con lo que se suele entender por experiencia. En efecto, la transición del primer objeto y del saber de este al otro objeto, aquel sobre el que se dice que se ha hecho la experiencia, se entiende de tal modo que el saber del primer objeto o el ser para la conciencia del primer en sí debe llegar a ser el segundo objeto. Pues bien, ordinariamente parece, por el contrario, como si la experiencia de la no verdad de nuestro primer concepto se hiciese en otro objeto con el que nos encontramos de un modo contingente y puramente externo, de tal manera que, en general, se dé en nosotros solamente la pura aprehensión de lo que es en y para sí. Lector escribe. Si el objeto observado no corresponde a lo que pensamos que sabíamos de él, ya no hay definición y es por eso que estamos ante algo nuevo, tal vez parecido, pero es nuevo. ¿Cómo lo vamos a definir, ahora que está delante de nosotros sin concepto? No tiene atributos y es de este modo mera percepción, sin medida alguna. Y es aquí cuando la conciencia, extrañada, se enfrenta a lo nuevo, sabe que está pensando en ese nuevo fenómeno. Hegel escribe. Pero, en aquel punto de vista señalado, el nuevo objeto se revela como algo que ha llegado a ser por medio de una inversión de la conciencia misma. Este modo de considerar la cosa lo añadimos nosotros y gracias a él se eleva la serie de las experiencias de la conciencia a proceso científico, aunque este modo de considerar no es para la conciencia a que nos referimos. Nos encontramos aquí, en realidad, con la misma circunstancia de que más arriba hablábamos, al referirnos a la relación de esta exposición con el escepticismo, o sea la de que todo resultado que se desprende de un saber no verdadero no debe confluir en una nada vacía, sino que debe ser aprehendido necesariamente como la nada de aquello cuyo resultado es, resultado que contendrá, así, lo que el saber anterior encierra de verdadero. Lector escribe. Lo nuevo observado, no tiene calificativo de falso o verdadero. Podemos ver lo nuevo con la verdad de algo viejo. Y no es definitivo. Hegel escribe. Lo cual se presenta aquí del modo siguiente, cuando lo que primeramente aparecía como el objeto desciende en la conciencia a un saber de él y cuando el en sí deviene un ser del en sí para la conciencia, tenemos el nuevo objeto por medio del que surge también una nueva figura de la conciencia, para la cual la esencia es ahora algo distinto de lo que era antes. Es esta circunstancia la que guía en su necesidad a toda la serie de las figuras de la conciencia. Y es solo esta necesidad misma o el nacimiento del nuevo objeto que se ofrece a la conciencia sin que ésta sepa cómo ocurre ello, lo que para nosotros sucede, por así decirlo, a sus espaldas. Lector escribe. ¿Significa esto, según comprendo, que no debemos fiarnos solo del saber, y que siempre el cerebro debe estar en disposición de tomar algo nuevo? Porque siempre hay cosas nuevas, que llegan sin que uno las esté procurando. Si trato de ajustar lo nuevo con lo viejo, con lo que ya sé, me estoy limitando, ya no puedo aprender más. De este modo, la conciencia, nunca deja de crecer. Hegel escribe. Se produce, así en su movimiento, un momento del ser en sí o ser para nosotros, momento que no está presente para la conciencia que se halla por sí misma inmersa en la experiencia,
pero el contenido de lo que nace ante nosotros es para ella, y nosotros solo captamos el lado formal de este contenido o su puro nacimiento. Para ella, esto que nace es solamente en cuanto objeto, mientras que para nosotros es, al mismo tiempo, en cuanto movimiento y en cuanto devenir. Lector escribe. Cuando veo algo nuevo, el impulso por vestirlo con el saber que tengo es intenso. En el primer acercamiento a la cosa nueva, el saber trata de encuadrarlo, pero en el instante siguiente, veo la diferencia. La experiencia de la conciencia se enriquece y un nuevo saber es acumulado, y en forma única, es fotografiado. Hegel escribe. Esta necesidad hace que este camino hacia la ciencia sea ya él mismo ciencia y sea, por ello, en cuanto a su contenido, la ciencia de la experiencia de la conciencia. La experiencia que la conciencia hace sobre sí no puede comprender dentro de sí, según su mismo concepto, nada menos que el sistema total de la conciencia o la totalidad del reino de la verdad del espíritu, de tal modo que los momentos de la verdad se presenten bajo la peculiar determinabilidad de que no son momentos abstractos, puros, sino tal y como son para la conciencia o como esta conciencia misma aparece en su relación con ellos, a través de lo cual los momentos del todo son figuras de la conciencia. Lector escribe. Lo que la conciencia apresa de aquello que percibe y encuadra, es cambiante. Es posible que solo se percibe la envoltura y no la esencia. Si la conciencia sabe algo del modo en que opera, es que tiene el saber de ella misma, imperfecta pero siempre en ascenso. No hay pues, quien diga que conoce a fondo un fenómeno. Pero nada saber o sostener un saber endeble, es mucho peor. Hegel escribe. Impulsándose a sí misma hacia su existencia verdadera, la conciencia llegará entonces a un punto, en que se despojará de su apariencia de llevar en ello algo extraño que es solamente para ella y es como un otro y alcanzará, por consiguiente, el punto en que la manifestación se hace igual a la esencia y en el que, consiguientemente, su exposición coincide precisamente con este punto de la auténtica ciencia del espíritu y, por último, al captar por sí misma esta esencia suya, la conciencia indicará la naturaleza del saber absoluto mismo. Página 38.